Hay un hombre que, con un salario anual de tan solo $3 millones, genera un valor para una franquicia que supera los 200.000 millones de yenes. Su nombre, Shohei Ohtani. En el invierno de 2023, la noticia de que Ohtani firmaría un contrato de 10 años por $700 millones con los Dodgers de Los Ángeles sacudió al mundo entero. Pero el verdadero impacto no residía en la cifra total, sino en la letra pequeña del acuerdo. Ohtani presentó una propuesta que desafiaba toda lógica previa. El 97% del contrato, es decir, unos $680 millones, se pagaría de forma diferida. Esto significaba que el salario anual de Ohtani en ese momento se fijaba en apenas $2 millones, o unos 300 millones de yenes. El hombre del contrato más grande en la historia de las grandes ligas jugaría, en esencia, con un salario comparable al de un jugador de nivel medio. Este acto de autosacrificio sin precedentes permitió a los Dodgers obtener el margen financiero necesario para fichar a lanzadores de élite como Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow, fortaleciendo al equipo de manera integral. Fue un profesionalismo de otra dimensión. Abaratarse a sí mismo para potenciar a todo el colectivo. Este contrato no es solo una cuestión de números. Es una declaración de intenciones, la promesa de asumir el futuro del equipo y una nueva forma de contribuir a la victoria. Como afirmó la gerencia de los Dodgers, él cambió el significado del contrato. Es el hombre que transformó hasta la operación misma de la franquicia. La influencia de Ohtani se reflejó inmediatamente en las cifras. Crecimiento explosivo en contratos de patrocinio, ventas de merchandising y el efecto turístico en el Dodger Stadium. Se reportó que en solo un año, Ohtani generó ingresos para la franquicia por más de $120 millones. Él ya no es solo un jugador de béisbol, es un activo, un generador de valor, casi un economista. La Shohei Economy, o la economía Shohei, comenzó a influir en las decisiones más cruciales de los Dodgers. ¿Ha oído alguna vez de un jugador que, con su mera presencia en el estadio, mueve la economía global? Los Dodgers de Los Ángeles, en 2023, no adquirieron solo a un hombre que domina el bate y la pelota. Adquirieron a un motor económico que mueve los cimientos del deporte. El fervor que se desató en Los Ángeles fue palpable desde el primer momento en que Ohtani se puso la franela. El cambio más evidente fue en los patrocinios. Grandes corporaciones japonesas inundaron a los Dodgers, acelerando nuevos acuerdos con empresas globales. La razón es sencilla. La existencia de Shohei Ohtani es publicidad en sí misma, valor de marca y el centro de atención mediática mundial. Las ventas de merchandising registraron aumentos anormales. Las camisetas, gorras y artículos con el número de Ohtani se agotaban diariamente. Particularmente llamativa fue la gorra de edición limitada con el bordado de su perro, Decopin, que fue un éxito explosivo, provocando largas filas en las tiendas del estadio. Hay otro dato asombroso. Se informó que más del 80% de los turistas japoneses que visitaron Los Ángeles acudieron al Dodger Stadium con un único objetivo: ver a Shohei Ohtani. Su presencia se convirtió en un motor de turismo que trasciende fronteras. Nunca antes, un jugador de la MLB había sido considerado un recurso turístico tan potente. Pero lo más impactante son las ganancias de la franquicia. El Los Angeles Times informó que Ohtani generó más de $120 millones, unos 18.000 millones de yenes, en impacto económico en un solo año. Esta cifra triplica lo que generaba para los Angels. Y si sumamos la reinversión de los fondos liberados por su contrato diferido, se proyecta que el beneficio futuro para los Dodgers podría alcanzar los $1.000 millones. El propio Stan Kasten,
presidente de los Dodgers, se mostró impresionado. Sinceramente, no esperábamos tanto. Es un resultado que supera con creces la planificación. El director de marketing llegó a compararlo con el expresidente de Estados Unidos. Es el Obama del béisbol. Solo con su presencia, las cosas se mueven. Las audiencias aumentan, el valor publicitario se dispara y la atención sobre los compañeros sube. Este fenómeno finalmente recibió un nombre, la Shohei Economy. Ya no es solo una moda, sino un sistema económico que genera beneficios tangibles y que es objeto de análisis. El impacto económico no se limita al estadio. La ciudad de Los Ángeles misma ha reconocido los beneficios en el turismo, el transporte y la hostelería. Ohtani Shohei es un activo que enriquece a la metrópolis. Cuando la gerencia de los Dodgers entendió esta realidad, tomaron una decisión trascendental. No necesitamos a Juan Soto. El gerente general y presidente de operaciones de los Dodgers, Andrew Friedman, pronunció palabras que resonaron en todo el mundo de las grandes ligas. Quizás él vale $700 millones, pero no puede reemplazar a Shohei. Durante el off-season de 2023, se sabía que los Dodgers se movieron para adquirir a la superestrella Juan Soto, quien se había convertido en agente libre. Hubo reportes de reuniones directas con el staff de los Dodgers. Su adquisición se consideraba una posibilidad real. Sin embargo, al final, los Dodgers decidieron no ficharlo. ¿Por qué? Friedman lo explicó en una conferencia de prensa. No adquirimos a Soto, porque su estilo no encajaba con el color de nuestro equipo. No es que sea un mal jugador, pero lo que buscábamos era un jugador que pusiera al equipo en primer lugar. Shohei es el hombre que prioriza la victoria del equipo, incluso postergando su propia remuneración. En otras palabras, lo que los Dodgers valoraron no fue la estadística ni el número frío, sino la actitud y la filosofía. Shedar. En términos de rendimiento, Soto es indudablemente un bateador de primer nivel, alto porcentaje de envasado, poder y juventud. Con un contrato potencial de 15 años por $765 millones, su valor de mercado era comparable al impacto de Ohtani. Pero para los Dodgers, la presencia de Ohtani iba más allá. Basta con analizar los contratos. Ohtani creó un margen financiero para el equipo al diferir el 97% de su salario, y lo hizo por iniciativa propia. ¿Dónde más vas a encontrar un jugador que se abarate a sí mismo por el bien del equipo, sin que nadie se lo pida?, comentó un ejecutivo. Friedman asintió mientras añadía: por cierto, el salario de Ohtani para esta temporada es de $3 millones. Sin embargo, está generando más de 60 veces esa cantidad en beneficios para la franquicia. Aquí reside la esencia del criterio Shohei. No se trata del monto del dinero, sino de lo que haces con ese dinero y cuánto contribuyes al equipo. Esa es la vara de medir para Ohtani. Por el contrario, el contrato de Soto fue cuestionado incluso a nivel local por su magnitud. Es un bateador espectacular, pero no tiene el mismo impacto que Ohtani. ¿Tiene el atractivo para que la gente sintonice el juego solo por él? No es un two-way player, y tampoco tiene la capacidad de cambiar la cultura del equipo, comentaron leyendas y medios locales. Como dijo un jugador de alto calibre, estamos viendo las cosas a través del criterio de Ohtani. Y eso es un infierno para cualquier otro jugador, porque no hay nadie como él. Así se consolidó un nuevo estándar dentro de la organización. ¿Este contrato está a la altura del criterio Shohei? El resultado fue la conclusión de los Dodgers. No había necesidad de invertir en Soto. Ya tenían al mejor jugador, el que mueve al equipo, contribuye a la gerencia y captura los corazones de los aficionados. Ese es Shohei Ohtani, y ese es el verdadero significado del criterio Shohei. Es difícil odiar a Shohei. Muy difícil, afirmó el presentador Isaac Noe en un programa deportivo de Los Ángeles.
El exjugador de la NFL, Jason Zuckernick, le respondió: «Todo el mundo a mi alrededor habla de él». No solo los aficionados al deporte. Todos conocen a Ohtani. Todos los días. Su influencia trasciende incluso el marco de la afición deportiva. ¿En qué posición se encuentra en la Star System de Estados Unidos? La respuesta de Zuckernick fue clara. Está en la cima. Al menos en el béisbol, es el número 1 indiscutible. La razón es simple. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo habla de él y todo el mundo quiere verlo. Eso es todo. Frecuentemente se le compara con Aaron Judge, la superestrella de los Yankees. Lowe sugirió: en Estados Unidos, su popularidad está muy igualada. Pero Zuckernick rebatió inmediatamente. Judge es asombroso, pero Shohei ya se ha convertido en la cultura misma. Esta declaración subraya la trascendencia de Ohtani, más allá de su rendimiento como pelotero. Es tema de chistes en programas de comedia nocturnos. Aparece en comerciales y documentales como ningún otro jugador de la MLB. Ya no es una estrella, es un fenómeno cultural. Un ejemplo icónico de este fenómeno fue su récord de 54 jonrones y 59 bases robadas, la marca de 50-50. Cuando la compañía de tarjetas coleccionables Topps lanzó una tarjeta conmemorativa, vendió más de 650,000 unidades en solo 24 horas, a pesar de tener un precio elevado de $12 por unidad. Superó récords, incluso de estrellas de la NBA. Detrás de esto, no solo estaba el deseo de coleccionar, sino una euforia casi religiosa de querer conservar ese momento histórico. El propio Home Run Ball de su 50º cuadrangular fue subastado por casi 690 millones de yenes, convirtiéndose en la pelota de béisbol más cara subastada en la historia del deporte. El aficionado que la obtuvo dijo: «Esto no es solo un jonrón. Esto es la historia misma». ¿Quién podría refutar esa afirmación? Las pelotas, las tarjetas, el merchandising de Ohtani han trascendido el valor económico para convertirse en símbolos. El reportero Ken Rosenthal del The Athletic comentó: «Sé que la gente está cansada de escuchar sobre Shohei, pero simplemente nunca hemos visto a un jugador como él en la historia». La conclusión oficial de la MLB fue contundente. El contrato de 100,000 millones de yenes fue demasiado barato. Este es el consenso global sobre Shohei Ohtani. Popularidad, habilidad, dignidad, influencia e impacto económico. Es una entidad única a la que nadie más se acerca. En la conferencia de prensa previa al Juego de Estrellas de 2024, Juan Soto lanzó un inesperado guiño a Ohtani. El jugador con el que quiero jugar es Shohei, sin duda. Soto, la joven superestrella que ya ha ganado títulos y es uno de los mejores bateadores de las mayores, que apenas tiene 26 años y está a punto de entrar en su mejor momento. ¿Por qué ese deseo? Se atribuye a un profundo respeto por la esencia de Ohtani. Soto continuó: «Él se mudó a la Liga Nacional y yo estoy en la Liga Americana, así que no es fácil, pero si tuviera la oportunidad, definitivamente lo haría». Skedar. Esta declaración desató una fantasía en la afición de los Dodgers y entre los analistas de la MLB. ¿Y si Soto se mudara a los Dodgers? Ohtani, Betts, Freeman, Soto. Sería la alineación galáctica más poderosa en la historia del béisbol. La posibilidad de convertir esa fantasía en realidad reside en el factor humano de Ohtani. En el pasado, sus palabras y acciones han influido en las decisiones de otros jugadores. Tyler Glasnow, por ejemplo, dudaba en unirse a los Dodgers, pero fue conmovido por un mensaje de video de Ohtani. «Quiero que vengas. Quiero batear home runs para ti y luchar juntos el próximo año». Esa única frase fue decisiva. Yoshinobu Yamamoto, el mejor lanzador de Japón,
También admitió que las amables palabras de Ohtani lo impulsaron a elegir a los Dodgers. Pregúntame lo que sea. No importa a qué equipo vayas, quiero que sea la mejor decisión. Su sinceridad y su dignidad han conmovido a muchos jugadores. Y si un mensaje similar llegara a Soto, si su deseo de jugar con Shohei no era una simple frase de cortesía, la posibilidad de un traslado a los Dodgers no es cero. Los Dodgers, de hecho, consideraron seriamente su adquisición. El manager, Dave Roberts, llegó a hablar de una alineación con Ohtani de primero, Soto de segundo, Betts de tercero y Freeman de cuarto. Un cuarteto de MVPs sin precedentes. La realidad, sin embargo, es compleja. Soto firmó el contrato más grande en la historia de la MLB, 15 años por $765 millones, y sus términos son intrincados. Aún así, los medios locales insisten, la presencia de Ohtani Shohei mueve a las personas más allá del dinero. Es por eso que las palabras de Soto son tomadas en serio. Ahora, una expectativa se extiende entre los aficionados. ¿Shohei moverá a alguien más? Si sucede, la alineación más fuerte de la historia nacerá, y los Dodgers se convertirán en el imperio galáctico de la MLB. La verdadera pregunta no es si es probable o no, sino qué determina el valor. Shedar. Esta frase simboliza cómo la existencia de Ohtani Shohei ha redefinido fundamentalmente el significado de los contratos astronómicos en la MLB. En 2023, cuando Ohtani firmó por $700 millones, el mundo pensó que era una exageración. Pero en menos de un año, esa evaluación dio un giro de 180 grados. Los medios lo proclamaron. El contrato fue demasiado barato. ¿La razón? Ohtani generó retornos que superaron con creces lo esperado, desde el primer año. Más de $120 millones en ganancias anuales, el fortalecimiento del equipo gracias al pago diferido, y un rendimiento abrumador que encamina al equipo hacia la Serie Mundial. Ohtani le dio significado al precio de $700 millones. No solo ganó el dinero, sino que supo cómo hacer que ese dinero trabajara para el equipo. Mientras tanto, el contrato de Juan Soto, $765 millones por 15 años, que supera al de Ohtani, fue recibido con escepticismo. El legendario A.J. Pierzynski comentó, «Soto es increíble, pero si me preguntan si vería la transmisión de un juego solo por él, elijo a Shohei». Periodistas de ESPN y The Athletic coincidieron en que, al comparar popularidad, influencia y efecto económico, Ohtani domina. Shedar mantiene un nivel de juego alto y consistente, pero carece de la narrativa o el simbolismo que agota las entradas del estadio. Esto nos lleva a la pregunta fundamental. ¿Cuál es el valor real de un jugador? Estadísticas, edad, duración del contrato, impacto económico, capacidad de atraer aficionados o influencia para llevar al equipo a la victoria. La respuesta que la MLB está ofreciendo ahora es: hay alguien que lo tiene todo, Shohei Ohtani. Él ha impactado no solo los números, sino la cultura y la estructura de la franquicia con su actitud. Shedar. Refuerzos con el pago diferido, atrajo patrocinadores y medios, sirvió de modelo para los jóvenes, disparó la asistencia y benefició la economía local. Él es una existencia de más de $700 millones. Shedar, aunque excepcional en bateo y defensa, no ha ejercido la misma influencia fuera del campo, y su contrato no es diferido. Shedar, en términos de flexibilidad contractual y contribución a la capacidad de refuerzo del equipo, se queda corto frente a Ohtani. Esto no es para denigrar a Soto. Simplemente, ser comparado con una existencia que está fuera de toda categoría es una crueldad. Como resultado, una ilusión óptica se ha instalado en la MLB.
Un contrato de $700 millones no garantiza ser un jugador de la talla de Shohei. El monto puede ser igual, pero el valor no. Shohei Ohtani puso fin a la era en la que el dinero era la única referencia y estableció una nueva era, donde la vara de medir es la capacidad de generar valor. Soto se enfrenta ahora a una prueba de fuego. Debe demostrar su evolución bajo la sombra constante de Ohtani. Obtuvo el contrato más grande en la historia de la MLB, $765 millones. Aunque es una estrella con excelentes números y gran potencial, el hecho de que su contrato superara al de Ohtani cambió la narrativa. Medios y aficionados inconscientemente han comenzado a juzgarlo con el criterio Shohei. ¿Cómo se compara con Shohei en estadísticas, impacto económico, popularidad y actitud? En esta temporada, Soto ha logrado números espectaculares, pero Ohtani ha alcanzado récords históricos. Mientras los medios advierten, si los Mets no ganan, Soto será llamado el fracaso de los $700 millones. Ohtani, por su parte, se ha sobrepuesto a la presión de su gigantesco contrato con resultados, transformando esa presión en poder. Juan Soto tiene ahora la tarea de seguir esa sombra monumental. Pero esto no es una tragedia. El nuevo estándar que Ohtani trajo a la MLB no es solo su habilidad como two-way player, sino su espíritu de equipo primero, su integridad y su capacidad para crear valor. Si Soto aprende, crece y demuestra su propio valor único, su contrato de $700 millones también podría convertirse en la decisión correcta. Cedar. Tal vez él sea el próximo en cambiar la historia del béisbol. Mientras Ohtani Shohei reescribe los valores de la MLB, estaremos observando de cerca cada movimiento de Juan Soto en esta difícil comparación.